Hola, ¿qué tal, futuros diseñadores? Bienvenidos a un nuevo video del profe Manuel. El día de hoy haremos un fotomontaje usando cámara RAW para la edición de elementos individuales. Es una práctica que estaba muy parecida en mi canal, pero creo que esta versión era completamente necesaria para lograr una mejor edición. Antes de comenzar, si tu espacio de trabajo no se parece al mío, cámbialo en ventana, espacio de trabajo. Elige Esenciales Clásico, es el que siempre uso en mis videos. Muy bien, ya estamos aquí, ya tengo mis archivos y tengo la interfaz de Photoshop. Vamos a comenzar con la práctica. Paso 1. Abrir los archivos. Es importante saber que en Photoshop casi nunca crearemos lienzos. Hay un par de situaciones que nos obligarán a hacerlo, pero en general no se hace. Es mejor abrir las imágenes en mapa de bits arrastrándolas al espacio de trabajo vacío. Otra opción es usar la ruta Archivo Abrir. En este caso yo voy a arrastrar mis dos archivos al Photoshop que no tienen nada abierto. Después de arrastrar ambos archivos, se abrirán en Photoshop en resolución completa, cada uno en una pestaña diferente. En mi opinión es la mejor manera de hacerlo. Paso 2. Hacer el montaje. Vamos a nuestro archivo con el personaje, vamos a la pestaña con el personaje. Iremos a la ruta Seleccionar sujeto y daremos clic en ella, en esa opción. Se creará una selección que podemos identificar por las líneas punteadas y parpadeantes. Luego iremos a nuestro panel de capas y daremos clic a la opción Crear máscara, que tiene un círculo dentro de un rectángulo como representación. Es importante que vean bien esta opción porque la vamos a usar muchas veces en esta práctica. Se va a crear una máscara de capa al hacer clic y nos va a dejar solo ver al personaje y ocultar el fondo. Es importante entender que las máscaras no eliminan información, solo la ocultan. La información sigue ahí, solo está oculta. A veces la selección del sujeto no es óptima, a veces sencillamente la IA no puede hacer un trabajo perfecto. En este caso me doy cuenta que todo el cuerpo se ve un poco mordisqueado, así que decidí rehacer prácticamente toda la selección con la pluma, solo aprovechando la selección de ciertos cabellos que con plumas serían imposibles. Recuerden que al rellenar una máscara con color blanco revelaremos lo que estaba oculto, pero al rellenarla con color negro ocultaremos lo que antes estaba visible. En este caso, relleno tanto con blanco como con negro según necesito, para ocultar o recuperar partes de la imagen original. También es importante asegurarnos que estamos trabajando sobre la máscara de capa y no sobre la capa. Una vez que estoy satisfecho con la selección del personaje, doy doble clic en la máscara para llamar a las propiedades. Si es la primera vez que lo haces, es probable que te preguntes si quieres ver las propiedades o el menú de edición de máscara de capa. Elige la opción Ver propiedades. Solo editaremos el feather o desvanecimiento en español. Si presionamos Control más 1 podemos ver la imagen en tamaño real. En Mac sería Comando más 1. Este comando sirve para que un píxel de la imagen sea un píxel en nuestro monitor. Es conveniente usar esta visualización para asegurarnos de ciertas comprobaciones, como esta. Elegiremos un valor de desvanecimiento que permita que el contorno del personaje se desvanezca ligeramente. En este caso dejé 3.2 píxeles de desvanecimiento. Luego desacoplaremos nuestra imagen del personaje de su pestaña. Solo hay que hacer clic sostenido y arrastrar la pestaña fuera del conjunto. Podemos redimensionarla un poco para hacerla más manejable. Es importante dejarla en una posición que nos permita ver ambas imágenes al mismo tiempo. En el panel de capas elegiremos la capa de nuestro personaje y la arrastraremos dentro del lienzo del fondo. Con esto ya tendremos ambas imágenes juntas en el mismo espacio. Parte 2. La composición. Con ambas imágenes en el mismo archivo colocaremos a nuestro personaje en el punto que nos parezca más interesante. Un consejo, si cambias mucho el encuadre de una foto de cierta manera se nota, y normalmente se ve mal. Es mejor mantener un encuadre cercano al original. Puedes ver el encuadre original de tu personaje presionando Control o Comando y clic sobre la representación gráfica de la capa del personaje. Esto convertirá en selección el encuadre original. No puedes mover nada mientras esta selección es visible. Tienes que apretar Control o Comando más D para soltar la selección y entonces sí podrás mover al personaje. Realiza las comprobaciones que consideres pertinentes. Una vez tengas a tu personaje posicionado correctamente, vuelve a hacer la sección del lienzo. Luego presiona la tecla C para llamar a la herramienta recorte. Puedes usar las reglas para cambiar el encuadre. En el video intento acercar la cara de mi personaje a un punto fuerte, que es donde las líneas se cruzan, para lograr así una mejor composición. Cuando la composición te guste, aprieta Enter 2 veces para validar el cambio. Puedes hacer una comprobación de los puntos fuertes yendo a Menú Vista, Nuevo Diseño de Guías,
Elegimos una composición de 3 filas y 3 columnas sin medianil. En este archivo no era necesario hacer esto, pero me parece una herramienta de composición que conviene conocer. Parte 3. Los ajustes. Vamos a la parte más compleja de la práctica, hacer ajustes a nuestras imágenes. Primero convertiremos nuestras dos capas en objeto inteligente. Para ello hay que hacer clic con el botón secundario cerca del nombre de la capa. Saldrá un menú en el que buscaremos la opción Convertir en objeto inteligente. Esto es para que los cambios sean reversibles en cualquier momento, pero también para permitir que yo pueda revisar los cambios realizados a una imagen, en caso de que estés en una clase conmigo. Ahora vamos al menú Filtro y luego Filtro de cámara RAW. Se abrirá el menú de cámara RAW que permite una edición potente con unos cuantos clics. En mi espacio de trabajo ya están desplegadas todas las opciones, pero si no te aparecen solo despliégalas dando clic a los triángulos al lado de las opciones. Lo correcto es saber lo que necesitamos en cada caso e ir ajustando los valores para conseguirlo. En este caso yo lo tenía bastante claro desde antes de comenzar. En el fondo solo usé las primeras opciones, que son las de luz. Exposición la subí .30, el contraste lo subí 28 puntos, las luces las subí 70 puntos, sombras menos 85, blancos menos 31 y negros también menos 85. Con los cambios realizados damos a aceptar. Si damos clic en el ojo que aparece en donde dice filtros inteligentes o Smart Filters, podemos ver el antes y después de estos cambios. Siguen siendo completamente editables. Al seguir con la edición me di cuenta que la sombra tan intensa del suelo era problemática, así que creé una capa de curvas para solucionarlo. La capa de curvas es una representación gráfica de las luces y las sombras de nuestra imagen. Normalmente aparece como una línea recta. Podemos curvarla hacia arriba para generar más luz o hacia abajo para generar más sombra. En este caso arrastré la curva lo más alto posible sin que la curva se vuelva recta. Es importante que al usar las curvas sean curvas, que no se vuelvan rectas. Eliminé la máscara que venía por defecto y comencé un trazado con la herramienta pluma. La idea era cubrir por completo la sombra, oculté al personaje para poder ver el trazado y lo cerré. Es importante recordar que un trazado no es una selección. Recordemos que las selecciones son punteadas y parpadean, los trazados son sólidos. Si trabajamos con trazados esto nos puede dar varios problemas, así que hay que convertir un trazado en selección antes de usarlo. La mejor manera de convertir un trazado en selección es con el comando Control o comando más Enter. Recuerden que Control es para PC y comando para Mac. Con el trazado convertido en selección creamos una nueva máscara en esta capa de curvas. En este caso también vamos a jugar con el desvanecimiento. Lo subí 56.9 píxeles, luego bajé la opacidad al 70% para hacer el ajuste menos agresivo. Con esto prácticamente desaparece la sombra que teníamos tan intensa. Después apliqué el filtro de cámara RAW sobre el personaje con los siguientes valores. Primero veamos la luz, que es la que ya habíamos usado también en el fondo. La exposición menos .10, el contraste menos 36, las luces menos 13, las sombras menos 94, los blancos más 13 y los negros menos 85. Moví dos valores más. En color subí la temperatura de color 11 puntos y subí el tinte 19 puntos. Y en el mezclador, a los rojos les bajé 34 puntos, a los naranjas les subí 35 y a los amarillos los dejé en menos 11. Con estos cambios hechos, aceptamos y volvemos a la edición regular de Photoshop. Al ver estas dos imágenes vi que la temperatura de color no coincidía del todo, el personaje era muy amarillo y el fondo muy azul. Hay dos soluciones y decidí usar ambas para hacer este video más explicativo. Primero, en el personaje apliqué una capa de ajuste de filtro de fotografía. Para que la capa solo afecte al personaje y no al fondo, se coloca el cursor entre ambas capas, en este caso el filtro del color y el personaje, y se presiona la tecla Alt, Option, Alt en PC, Option en Mac, y aparecerá una flecha con una dirección hacia abajo. Cuando esto suceda damos clic sin soltar el Alt y ambas capas quedarán vinculadas. Usé un filtro frío de valor 80, está al lado de filtro el valor. Subí la densidad a 55, pero bajé la opacidad de la capa a 65. Sentí que con esto el personaje y el fondo se acercaron un poco.
Sobre el fondo apliqué una capa de balance de color. Los valores fueron en cian rojo más 53, en magenta verde menos 67 y en amarillo azul menos 35. La opacidad de la capa la bajé al 48%. Después creamos una capa de curvas para darle una intención lumínica a la parte de arriba del personaje. Siempre hay que exagerar la curva, hacerla muy pronunciada, luego con opacidad modularemos el resultado. Eliminé la máscara de capa que venía por defecto después de hacer mi curva hacia arriba. Con la curva creé un trazado que va de la cara a la parte superior de las piernas del personaje. La convertí en selección con control comando más enter. Creé una nueva máscara con esta selección, subí el feather a 175 y la opacidad la bajé a 18%. Con esto logré una luz un poco tenue en la parte de arriba del personaje. Esta capa es importante que quede vinculada a las del personaje. Si no está vinculada por defecto, podemos hacerlo apretando Alt entre dos capas. Después hice algo similar sobre el fondo, una capa de curvas hacia abajo para la sombra, luego eliminé la máscara de capa y con la pluma hice una selección como una especie de línea de tierra pegada a la parte de abajo del lienzo. Control o comando más enter para convertir el trazado en selección y creamos la nueva mascarilla. En esta capa el desvanecimiento fue de 351, en el video se ve que uso mucho menos, pero eso fue un error que no me di cuenta al momento de grabar el video. En la edición final la terminé cambiando a este valor, 351, y la opacidad la dejé al 74%. Para lograr más integración quise acentuar las sombras en la parte de abajo. Con una capa de curvas hacia abajo creé la sombra, luego eliminé la máscara de capa y con la pluma creé una selección sobre la parte baja de las piernas. Con control o comando más enter convertí el trazado en selección y creé la nueva mascarilla. Subí el desvanecimiento a 98.6 píxeles y bajé la opacidad a 20%. Sobre todas las capas haremos una luz global. Primero crearemos una capa de curvas hacia arriba hasta arriba de todas las capas y eliminaremos la máscara que venía por defecto. Con la pluma dibujaremos unos rayos de luz que vengan de arriba en el lienzo en la parte derecha. Con control comando más enter convertiremos este trazado en selección y crearemos una nueva mascarilla. En esta capa el desvanecimiento fue de 240 píxeles y la opacidad la dejé al 21%. Para terminar, dos capas que realmente no eran necesarias en esta práctica, pero quiero explicarlas de una vez. Primero, los LUTs, también conocidos como consulta de colores o color lookup. Son capas de ajuste que funcionan como un filtro, como una especie de filtro de Instagram. Vienen del mundo del cine y Photoshop viene con unos cuantos preinstalados. Solo hay que seleccionar uno para ver el resultado. En esta práctica yo elegí Kodak 5218 y bajé la opacidad al 29%. Y finalmente, la capa de intensidad que permite controlar la intensidad y saturación de los colores. La saturación de un color es que tanto se apaga un color hacia el gris, que tanto pierde su pureza para ir hacia el gris. La intensidad cubre un espectro más amplio, también cubre el espectro hacia el gris, pero también blanco y negro. Podemos jugar con estos valores si creemos que nuestra edición quedó muy apagada o por el contrario demasiado radioactiva. En la práctica subí la intensidad en 14 puntos y bajé la saturación en 13, haciendo un cambio prácticamente nulo. Y listo, con esto queda nuestro primer fotomontaje. Es una práctica compleja que recomiendo hacer más de una vez para comprender todo el proceso.